Buenas tardes a todo el que me esté escuchando. Mi nombre es Silvia Díez y soy alumna del grado de Psicología en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Vamos a realizar una exposición para la asignatura de Psicología del Envejecimiento. Es una asignatura de tercero, cuyos profesores son Carlos Valiente Barroso y Jaime de la Mata Rodríguez. Vamos a hablar un ratito sobre la neurogénesis del cerebro adulto. Bien, pues vamos a comenzar aclarando que la neurogénesis es el proceso por el cual se continúan produciendo nuevas neuronas en el organismo. Con ellas sus conexiones aparecerán también redes neuronales nuevas. Hasta el siglo pasado se ha venido manteniendo la creencia de que las células del sistema nervioso no se regeneraban a partir de cierta edad o que la reserva era muy bajita y limitada. Perdón. Durante el ciclo vital vamos perdiéndolas. Hay neuronas que van muriendo, pero hoy en día se sabe que esto no es tan determinante. Actualmente los avances médicos y tecnológicos, una mejoría notoria de la calidad de vida y de la formación, hace posible un aumento considerable de la esperanza de vida. Y así, evidentemente, crece el número de población que se encuentra en la etapa del envejecimiento. Y para abordarlo es necesario que atendamos a conceptos relacionados, por ejemplo, la reserva cognitiva. ¿A qué nos referimos exactamente con esto? Es la capacidad cerebral para afrontar el deterioro normal o posibles patologías. Y es un concepto importante porque marcará diferencias en nuestro envejecimiento. Y esas diferencias tendrán un rango extenso. Irán desde lo óptimo y saludable hasta un envejecimiento con un declive patológico. Podría ser un envejecimiento patológico o puede determinar un envejecimiento saludable. Como hemos dicho, partíamos de la base que Ramón y Cajal nos dejó en 1928, indicando que con el envejecimiento perdíamos la capacidad de formación de nuevas neuronas. Pero Joseph Altman fue pionero en los años 60 en descubrir nuevas células en áreas cerebrales en ratas adultas, lo que comienza a poner en duda esta teoría de la limitación. Él utilizó técnicas de imagen con marcadores de timidina que identificaban células en mitosis. Los hallazgos fueron especialmente notorios en zonas del hipocampo y en el giro dentado. Michael Kaplan replica este estudio que hizo Altman y además consigue demostrar que esas nuevas células que se estaban produciendo por la mitosis eran neuronas. Pero todo esto fue científicamente aceptado bastante más tarde, en el primer Congreso sobre Neurogénesis, que fue en 1985. Y con ello se abre un campo de estudio amplísimo para todo aquello que requiera un reemplazo neuronal, un nuevo desarrollo o un aprendizaje en situaciones que demanden estrategias de mejora o de solución. Son muchos los investigadores que han puesto a prueba las hipótesis científicas, consiguiendo demostrar estas teorías desde bastantes áreas. Por ejemplo, Fernando Nottebohm, que en 1989 realizó un experimento con aves. En él demostró la proliferación de más neuronas nuevas en el hipocampo de aves silvestres que en el de aves cautivas. Esto nos deja claro una cosa, y es, si la vida silvestre requiere de estrategias mucho más complejas, como puedan ser buscar la comida, mantenerse a salvo, que un ave, muchas más estrategias que un ave que vive en cautiverio, donde todas esas necesidades básicas las van a tener cubiertas, esto apoya la hipótesis de la influencia de los retos del ambiente. Cuando existe la necesidad de aumentar las habilidades adaptativas, el cerebro, por su plasticidad neural, va adaptándose a esto y, por lo tanto, Fernando Nottebohm demuestra que se proliferan mucho más neuronas nuevas en las aves silvestres que en las aves cautivas. Vamos a recordar algunas cosas. Sabemos que la actividad mitótica es la capacidad que tiene una célula de dividirse y de, a partir de ahí, pasar a tener dos copias. Y recordemos también dos de los diferentes tipos de células que tiene el ser humano y que van a ser determinantes además en la neurogénesis. Las células troncales, o las llamadas células madre, son capaces no solo de dividirse, sino también de diferenciarse y especializarse, según el tipo de tejido del que vayan a formar parte, y por esto se llaman multipotenciales.
Se dividen creando una copia de sí mismas y esta nueva célula es capaz de diferenciarse y migrar hacia el tejido oportuno. Su frecuencia tiene un ciclo de más de 28 días, una frecuencia larga. Y luego tenemos las células progenitoras, que derivan de las células troncales, pero que éstas van perdiendo capacidad mitótica al final del desarrollo. Y también pierden multipotencial, por lo que solo podrán originar tipos concretos de células. Su ciclo es mucho más corto, su ciclo es de 12 horas. En el gráfico mostramos la jerarquía neurogénica de aquellas con potencial para formar neuronas y que vamos a llamar células precursoras. Como el progenitor se podrá diferenciar en neural, que dará lugar a la neurona, o glial, que dará lugar a nuevas glías. Se identifica el hipocampo, no podemos dejar de hablar de las áreas más significativas, como el bulbo olfatorio, y se identifica el hipocampo como una de las áreas más notables en los procesos de neurogénesis. Multitud de estudios e investigaciones lo confirman. En ella se van a formar nichos neurogénicos donde las células pueden diferenciarse partiendo de las células troncales y dar lugar a nuevas neuronas. También en las demás áreas existen zonas neurogenerativas que en este caso darían lugar a células gliales. Aquí estamos viendo un corte coronal de un cerebro humano y vemos que las células madres se pueden identificar en zonas como la subventricular, la granular y el giro dentado. Son las que darán lugar a nuevas neuronas y en el resto del cerebro se dará lugar a células gliales. En el desarrollo cerebral prenatal se va formando una zona ventricular que está compuesta de diversas capas en las que se desarrollan tanto aquellas células que darán origen a estructuras cerebrales como nuevas neuronas que migrarán a otras estructuras para diferenciarse. Pero vamos a hablar de qué ocurre en el cerebro adulto, de las bases y los eventos neurológicos que van a ocurrir en un cerebro adulto. En investigaciones que se han realizado con roedores se ha demostrado la presencia en sujetos adultos de las células troncales. ¿Y dónde? Pues en la zona ventricular, que es la que se mantiene en la estructura cerebral adulta. Porque en este momento habría desaparecido ya la zona ventricular germinativa, que estaría en el desarrollo prenatal. El adulto tiene ya desaparecida la zona ventricular germinativa. La presencia entonces de células troncales se encuentra en la zona ventricular. Y en esta zona, y en la etapa de la que hablamos, se han diferenciado 4 tipos celulares. Las células ependimarias o tipo E, que intervienen en la circulación del líquido cefalorraquídeo, los neuroblastos o células tipo A, que van a migrar hacia el bulbo olfatorio, y las células tipo B, que son células proliferantes lentas. Estas células van a expresar nestina y son astrocitos que envuelven los neuroblastos y les guían en la migración. Las células amplificadoras o tipo C también van a expresar nestina, pero son transitorias. Vamos a recordar que la nestina es una proteína del filamento que va a intervenir en la neurogénesis, ya que se expresa en la mitosis celular y además va a regular la sinapsis. Existen otras áreas generativas importantes a tener en cuenta. Además de aquellas que forman parte del circuito del bulbo olfatorio, tenemos que tener en cuenta el hipocampo y el giro dentado. De hecho, fue en estas estructuras donde Joseph Altman halló los primeros signos de mitosis. El hipocampo, además, está relacionado con los procesos de memoria y aprendizaje. Y dentro de su estructura tenemos el giro dentado, que interviene en la formación del recuerdo de memoria episódica y espacial, y participa también en su codificación. Por este motivo, la importancia de los procesos de memoria y almacenamiento, las nuevas neuronas generadas a partir de las células progenitoras van a tener un papel fundamental en el envejecimiento, con un foco puesto en estas estructuras. Serán células maduras con todas sus características. Partiendo del centralismo que hemos hecho sobre la neurogénesis en las células progenitoras neuronales, ha habido 2 teorías con respecto a su origen. En un principio se indicó que se originaban a partir de las células tipo E,
pero la teoría más aceptada es que se generan a partir de las células tipo B. Es la teoría que se consolida. Determina que los astrocitos que formaron parte de las células progenitoras mantienen su presencia en el cerebro adulto, de manera que estas células tipo B originarían las transitorias tipo C y estas los neuroblastos, que son las tipo A. Serán las responsables de la generación de nuevas células que migrarán luego vía rostral hasta el bulbo olfatorio. Y la gría radial será agente principal, sirviendo de estructura en la pared ventricular del adulto, de fuente de regeneración y de red de migración. Será soporte. La modificación conductual mediante la adquisición de hábitos saludables puede llegar a evitar una patología degenerativa. Hay factores externos y factores internos que pueden afectar a la neurogénesis. Entre los factores externos son varios, el medio ambiente, la manera que va a influenciar nuestra regeneración neural, la manera en la que vivimos. Algunas cosas no mejoran y sobre ellas podemos tener control. Una de ellas, por ejemplo, es el estrés. Al liberar glucocorticoides disminuye la regeneración celular que se realiza en el giro dentado del hipotálamo. Otra a tener en cuenta es la actividad física. Los factores de crecimiento que regulan la neurogénesis mejoran con la actividad. La actividad cardiovascular influirá también en las conexiones sinápticas y en la función cognitiva. Otra importante es la actividad cerebral e intelectual que esta persona adulta haya tenido durante todas las etapas de su vida. Las estructuras cerebrales se van modificando durante el aprendizaje debido a la constante neuroplasticidad del cerebro. Va a crear nuevas conexiones sinápticas y redes más complejas. Y después, otro que vamos a mencionar es la dieta. Una buena alimentación ha mostrado efectividad principalmente en los procesos de memoria, también para mejorar la protección de las neuronas, y esto, claro, incrementa el factor de crecimiento. También me gustaría recordar aquí algo que todos sabemos, y es que existen otros factores externos capaces de empeorar considerablemente nuestra capacidad regenerativa. Y no solamente van a impedir esa neurogénesis saludable, sino que además van a disminuir el número de neuronas de manera cuantitativa. Las neuronas ya maduras con las que ya contamos nos la podemos cargar, dicho de otra manera. Me estoy refiriendo al abuso de drogas de todo tipo, de sustancias nocivas, pero no solo a eso, que es algo evidente y conocido, sino que la privación de cosas tan importantes como el contacto social o la privación del sueño también van a influir de manera muy negativa en nuestra neurogénesis. Entre los factores internos, que son aquellos sobre los que no podemos tener el control que tenemos sobre los externos, no nos son tan accesibles, están las causas que vienen dadas por nuestro organismo, unas causas con base biológica. Algunos de ellos son los factores genéticos, están en nuestro ADN, son heredados de nuestros padres o bien formados durante el periodo prenatal, y hará que sea diferente la expresión de los genes y proteínas. El factor de desarrollo, durante nuestro crecimiento, en las distintas etapas de desarrollo, habrá muchas cosas que influyan en que exista una diferencia cuantitativa. Es decir, en los casos que haya sido una crianza saludable, habrá una población neural más sana y numerosa que en aquellos casos en los que, por ejemplo, haya existido un déficit alimentario o una falta de atención a los factores externos. Pero además, porque esto podemos atribuirlo a factores externos, no todos los seres humanos partimos del mismo número de neuronas, sino que hay una diferenciación cuántica de la población neural en cada individuo, tanto generativas como degenerativas. Otro factor son los neurotransmisores. Por ejemplo, el glutamato. Sabemos que el glutamato es el neurotransmisor protagonista de la función cerebral. Pues obviamente también lo es en la neurogénesis. No él solo, sino junto con otros como la noradrenalina, dopamina y serotonina, que si se produce una inhibición puede producirse la disminución de la generación de nuevas células.
También tenemos los factores hormonales, los cambios hormonales y aquellas situaciones en las que se desencadenan cascadas por el motivo que sea, afectan de una manera u otra la vida de nuestras neuronas. Por ejemplo, una afectación positiva, y es que estudios en roedores han demostrado un aumento considerable durante el embarazo, alcanzando el pico en las etapas más cercanas al parto. Lo que no tiene que ver con las veces que hemos oído hablar de aquellas neuronas que en algunas situaciones perdemos, sino que en este caso hablamos de la capacidad neuroregenerativa. No de las que perdemos, sino de las que somos capaces de regenerar. Otro factor importante es la edad, aunque hemos dicho que la neuroplasticidad se mantiene en mayor o menor grado y la neurogénesis también, pues en edades avanzadas disminuye el número de células progenitoras. Tenemos capacidad de neurogénesis, pero las células progenitoras en edades ya bastante avanzadas van siendo menos. ¿Cómo podemos intervenir nosotros en la estimulación neurogénica? Pues esta estimulación puede abordarse desde muchos campos, según el objetivo que pretenda alcanzarse y dependiendo de si tratamos de intervenir en una patología fisiológica concreta, en sus capacidades cognitivas subyacentes, o bien pretendiendo mejorar alguna habilidad de un adulto que tenga una evaluación previa y por lo tanto intentemos saber cuál es su resultado basal normalizado e intervenir para una mejoría, es decir, desde la prevención o desde el tratamiento de la patología. Y dentro del tratamiento de la patología con una habilidad concreta como objetivo o de manera multidisciplinar. También podemos intervenir mediante la aplicación de moléculas biológicas con técnicas externas que van a suponer modificaciones a nivel orgánico. O desde el abordaje psicológico, que supone el aprendizaje y el entrenamiento con la plasticidad neural como principal herramienta conductora. Vamos a hablar de algunas de ellas. Vamos a hablar ahora del reemplazo celular o la terapia celular. Es una de las áreas de experimentación con más auge. A partir de recibir células madres de un donante o del propio paciente, el cerebro adulto es capaz de crear nuevas conexiones. Ha tenido una eficacia demostrada, aunque no suele restablecerse la completa funcionalidad. Y eso sí, existe la necesidad de ser complementada con entrenamiento de capacidades cognitivas que vayan a poner en marcha toda esta plasticidad. No vale solo con ese trasplante, sino que tenemos después que utilizarlo, que darle un uso, un engranaje, unas conexiones y una agilidad. Proteja la plasticidad, tiene que proteger la salud de las nuevas conexiones y agilizar los procesos. Y esto se va a realizar desde el punto de vista del entrenamiento de capacidades cognitivas. Hay dos ejemplos que han demostrado eficacia en este tema, que es el caso del Parkinson y el caso de la enfermedad por Corea de Huntington. Y en el caso del Parkinson hablaríamos de células troncales, concretamente mesencefálicas fetales, y que se trasplantarían directamente al striatum. Ese sería el tejido diana, por lo que en este caso no tendrían que realizar una migración dirigida. Sin embargo, otra patología candidata a esta técnica, que es la Corea de Huntington, no sería suficiente con el trasplante en el lugar dañado, sino que además de ese reemplazo se hace necesario restaurar las vías de conexiones que componen el circuito completo del receptor del paciente. Y por lo tanto, que una vez trasplantadas las células en el striatum, estas sean contactadas e inervadas por los propios axones del receptor. En definitiva, el uso terapéutico de las células troncales para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas ha demostrado eficacia muy alentadora, aunque debe de ser complementada por otras estrategias terapéuticas, como decíamos antes y como vamos a abordar más adelante. Otras estrategias de abordaje psicológico van a depender bastante de la reserva cognitiva que cada individuo haya ido entrenando.
Aquellas personas que por su forma de vida han hecho un uso mayor de sus conexiones cerebrales debido a sus estudios, a sus trabajos con creatividad, a un amplio contacto social, a varias circunstancias, esas personas dispondrán de mayor agilidad en las redes neuronales y esto puede suponer un parachoques que va a optimizar los recursos cerebrales contra enfermedades degenerativas. Esto está basado en la plasticidad neuronal. Podemos ver en el gráfico cómo, partiendo de una reserva cognitiva optimizada, más entrenada, cuando el individuo tiene 40 años e incluso desde su juventud, porque todo lo que hagamos durante el desarrollo también va a influir en esto, la evolución del envejecimiento va a oscilar entre exitoso o patológico. Y esto dependerá de la capacidad de adaptación funcional que tenga cuando sobrevienen afectaciones cerebrales, de esta plasticidad que ya hemos indicado que en mayor o menor medida continúa vigente durante todo el ciclo vital. Por todo esto, no podemos negar la eficacia de los programas de intervención para aumentar esta reserva, que tendrá incidencia cualquiera que sea la edad en la que se aplique y tendrá la capacidad de retrasar una demencia. Bien, pues vamos a finalizar con una frase que dijo alguien a quien yo admiro mucho por muchos motivos, que es David Bowie, como veis, y que entre las grandes cosas que decía, una de ellas fue esta: envejecer es un proceso extraordinario por el que te conviertes en la persona que siempre deberías de haber sido. Os voy a contar aquí que yo tengo la suerte de tener una abuela de 99 años, que es la que veis en la foto, muy graciosa porque ella siempre dice y medio, 99 años y medio. Sigo viviendo sola por decisión propia y bueno, pues ella es un gran ejemplo de todo lo que acabamos de hablar. Fue siempre una mujer intelectualmente activa, lectora empedernida de historia y de cultura, incluso de deportes, entiende incluso de fútbol, todo le interesa y hoy en día utiliza las herramientas tecnológicas con eficacia plena. Se comunica perfectamente por WhatsApp con todos nosotros, lee la prensa en su tablet, busca en ella lo que le interesa saber. ¿Qué duda cabe que ella resolvió 1000 reveses de la vida y que ha acumulado 100 años de experiencia resolviendo y siendo resolutiva? Eso supone más del doble o el triple que la mayoría de nosotros. Creo que por eso me pregunto, ¿vamos a tener alguna duda de la gran validez de sus herramientas, procesamiento y toma de decisiones? Pues os cuento que yo personalmente ninguna. Tiene una capacidad de procesamiento y gestión de la información con un output rápido y eficiente. Para mí sus consejos son tesoros y parten de un aprendizaje en el que me lleva más de 50 años de ventaja. Ella ha tenido un envejecimiento saludable, ella ha tenido una capacidad resolutiva para todo lo que se le ha presentado en la vida que continúa teniendo. Y os puedo contar que para otra asignatura en la que le realicé una serie de test cognitivos, sus resultados fueron dentro de la población normal totalmente. Y estamos hablando de alguien que dentro de unos meses tendrá un siglo de vida. Bien, pues muchas gracias por escucharme, espero que haya sido de vuestro agrado, que me perdonéis las posibles veces que me he trabado porque lo he grabado todo seguido y un saludo. Muchas gracias.